Dentro de los escenarios del tiempo no puede faltar este, en Alhaurín de la Torre, concretamente el Colegio El Conde. Colegio El Conde con su correspondiente Plaza El Conde. Estamos viendo que el colegio es algo histórico ya a través de nuestro pueblo. Es algo donde es muy querido también por todas las personas que han estado aquí en estas clases, que ya son mayores. Vamos a intentar llevar esta historia, la del Colegio El Conde, a todos vosotros, a través de, bueno, de aquellos investigadores que lo han hecho y a través de ciertas informaciones, comentarios y algún que otro bosquejo histórico que hayamos encontrado. Justo donde estamos, algo muy especial como esto que vamos a contar, es un relleno, porque esta casa, este caserón, tenía 3 plantas, que hoy vemos solamente 2, pero debajo de nosotros era calle, era plaza. Algo tan curioso como eso y muchas otras cosas os comentaremos a partir de ahora. Según el investigador José Vaquero, esta casona fue propiedad del cocinero de la reina Isabel la Católica, Toribio de la Vega. En aquella época contaba con una torre. En la segunda mitad del siglo XVI era de Alberto Rodríguez, canónigo de la catedral. A su muerte, Juan Contador de Baena la vendió en 1620 a Luis Laso de la Vega, que sería desde 1633 conde de Puerto Llano, y de ahí vendría el nombre de Casa del Conde. Este linaje nobiliario sería de los más importantes de España junto a otros títulos. Bueno, pues nos encontramos en el legado Cesmero con un señor muy conocidísimo por todos vosotros, con un historiador, amigo de la casa y por supuesto presentador en Torrevisión. Él es José Manuel de Molina, un hombre que ha dedicado su tiempo, parte de su tiempo también, para analizar, estudiar a fondo la historia de el Colegio El Conde, Plaza El Conde o Casarona. La Casa del Conde, ¿no? La Casa del Conde, lo dejamos así. José Manuel, ¿qué debe de saber más Alhaurín de la Torre de esa historia de la Casa del Conde? Bueno, la Casa del Conde es prácticamente la casa señorial más importante que hay en Alhaurín de la Torre, no la única, porque en calle Málaga hay otras casas importantes, como tú conoces, que hay unas casonas importantes. Lo más significativo de la Casa del Conde, bueno, pues saber que es la Casa del Conde de Puerto Llano, que era el título que tenía esta familia. Después fueron conde de Fernández Núñez y luego duque de Fernández Núñez, lo ascendieron de conde a duque. Y esta Casa del Conde, pues lo más importante que tenemos que saber, la antigüedad que tiene, que era de esta familia nobiliaria, que llegaron a ser duques de Fernández Núñez, que tenían antiguamente 3 plantas y que incluso ya hay documentos de ella desde los repartimientos. Es decir, Pepe Vaquero Luque encontró un documento que hablaba de ya la época de Isabel la Católica, que se le dio a un conquistador, uno de los que vinieron, y le dieron la Casa del Conde. Entonces era muy diferente, se describía en los documentos que ya vi yo en el siglo XVII como una casa fuerte, con torre, hablaba. Y de hecho esa casa fuerte con torre fue modificándose hasta tener un aspecto más señorial, aunque parece que nunca llegaron a vivir ahí los condes, porque ellos tenían muchas propiedades en Málaga, en Madrid, en Alhaurín el Grande, después estuvieron en Frigiliana, en Coín, y aquí era la casa del administrador, donde la gente venía a pagar los impuestos en grano o en efectivo, o las gallinas de los censos que había entonces. ¿La Casa del Conde desde cuándo data? Bueno, ese documento habla, el más antiguo que hemos encontrado, con referencia, no dice la Casa del Conde, pero sí habla de una casa fuerte. Ajá. Que debería de ser esa, en la alquería de Alhaurín, la antigua alquería islámica, y esa, el documento cristiano lo tenemos desde finales del siglo XV, tenemos más de 500 años. Quiere decir que existía ya en los tiempos musulmanes, insisto, como una especie de casa fuerte, es decir, un torreón con una vivienda a su alrededor. Eso se va rehaciendo, en el siglo XVII lo vende los herederos de esta persona, lo vende al que va a ser conde de Puerto Llano, lo sigue reformando y después del terremoto de Lisboa de mediados del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, hay mucha documentación en el archivo de la nobleza que está en Toledo, que estuve consultando, que se modifica el edificio, se reconstruye a finales del siglo XVIII. Por eso la apariencia del edificio que hay ahora no es exactamente la misma que podemos ver en el catastro del Marqués de la Ensenada, que es de mediados del siglo XVIII. Su actual aspecto se debe a reformas de la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX. En 1917-1918 sirvió como templo cristiano por reparación de la iglesia parroquial y ya en 1936 fue calabozo durante la Guerra Civil. De acuerdo con las investigaciones de José Manuel de Molina,
En 1938 la compró Francisco de los Santos, vecino de Alhaurín de la Torre, que la vendió en 1951 a la Falange Española. Tenemos entendido que parece ser que entonces no había casa, era toda una plaza lo que había delante. Sí, enfrente, efectivamente, la descripción que viene, bueno, que pude consultar en el documento en el 1620, hablaba muy claro que estaba frontero de la iglesia, decía, es decir, estaba enfrente de la iglesia. Sí, sí. Y en ese mismo documento también que encontré después, en 1751, en el plano del catastro del Marqués de la Ensenada, se puede observar claramente que está frente a la iglesia parroquial. Eso explica también por qué en Alhaurín de la Torre no tenemos una gran plaza, que es la plaza que decimos todos, la plaza Está San Sebastián. ocupada en este momento. Claro. Y lo que es la plaza San Sebastián es un cruce de camino. Efectivamente, Realmente, esa es la plaza, pues vaya. ¿Y la plaza de la iglesia? Pues sí, pero es chiquita. Imaginaros lo que sería la plaza de la iglesia si no estuviese la manzana de edificios que está frente a la iglesia y pudiéramos ver Que la casa fue del plaza. Conde. Todo eso fue una gran, enorme plaza. Y delante de la iglesia pues teníamos ese caserón, ¿no? Con Sí. 3 plantas también parece que era. 3 plantas, con esa guardilla, con esa planta, con un silo. En la documentación aparece una palabra que ya no se usa, que es trojes. Los trojes, eso es un silo, un lugar donde se almacenaba el grano. Ajá. Eso aparece en la documentación, que ya te digo, hay mucha que habla sobre esa casa del conde donde vivía el administrador. Y ese administrador de los condes de Puerto Llano, pues el que llevaba las cuentas de casi todas las casas del pueblo eran propiedad de este conde de Puerto Llano. Donde está hoy el huerto Coscorrón, ese huerto era de la familia del conde. Y otro dato curioso, también está en la toponimia, además del huerto Coscorrón, el huerto palacio. ¿Por qué se llama así? Porque era la huerta de lo que la gente decía que era un palacio, que era la casa del conde. Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel. Encantado. De verdad, 1.000.000 de gracias porque nos ha abierto los conocimientos a todos los alhaurinos, porque es una casa que le tenemos mucho apego los alhaurinos, sobre todo por su transformación, porque ha sido colegio, en fin, eso ya lo iremos contando más adelante. 1.000.000 de gracias, José Manuel, historiador de nuestro pueblo, interesante el libro que siempre ha hecho referente a sitios muy concretos en la historia de Alhaurín de la Torre. Y nosotros pues seguimos con nuestro pequeño homenaje a esta casa, la Casa del Conde. 2 décadas más tarde, en 1971, fue adscrita a los bienes del Movimiento Nacional, dándole distintos usos como colegio, juzgado de paz, taller textil y hasta estudio de televisión. En 1977 fue transferida al Estado y actualmente es propiedad de la Junta de Andalucía, que la ha cedido al Ayuntamiento para uso cultural. En 2013, el arqueólogo José Antonio Santamaría halló materiales de la Edad Moderna, objetos medievales del periodo islámico nazarí y restos prehistóricos. Además, descubrió un silo en la planta sótano, que actualmente está soterrada. Con estos hallazgos se confirma que esta casona es uno de los inmuebles más antiguos y señoriales de la localidad. Tras muchos intentos para utilizar este espacio, el Ayuntamiento ha decidido convertirlo en el Museo de la Educación, respetando su fachada principal.